Muy buenos días, jóvenes. Un gusto estar aquí frente a ustedes nuevamente para llevarles un video más de la clase de filosofía de nuestro 10º grado, ¿verdad? El tema que vamos a abordar el día de hoy corresponde al tema número 1 de nuestro segundo parcial, que se intitula La filosofía moderna, el Renacimiento, ¿verdad? Como siempre, esperando que se encuentren bien. Ok, comenzamos entonces. Fíjense, es importante, jóvenes, entender que la filosofía es la ciencia que estudia las causas y las razones de todas las cosas. En otras palabras, la filosofía busca, mediante la reflexión y el análisis, la verdad de todas las cosas. Y es importante entender también que la filosofía, como todo, ha ido evolucionando, ha ido cambiando en el transcurso de los tiempos. Y bajo ese punto vamos a aprender el día de hoy un acontecimiento que marca el inicio de una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de percibir las cosas. Muy bien, fíjense, comenzamos. En el siglo XV y en el siglo XVI, ¿verdad?, se dio un cambio casi de 360 grados en la forma de pensar de las personas. Vean, a este cambio universal se le llamó el Renacimiento. Repito, porque es importante. Entre el siglo XV y siglo XVI se dio un cambio universal que se denominó el Renacimiento. Ese cambio, jóvenes, abarcó la política, abarcó las artes, la pintura, escultura, ¿verdad?, la música, en la religión también, en la sociedad y en la economía. Entonces, este movimiento ideológico llamado Renacimiento afectó positivamente todo en donde el ser humano estaba involucrado. ¿Y por qué y de qué forma? Muy bien. Quiero explicarles, jóvenes, qué pasaba previo al siglo XV. Vean, entre el año 546 después de Cristo y el año 1453, obviamente también después de Cristo, se dio una época que se conoce como la Edad Media, desde el punto de vista histórico universal. Otros le llaman el feudalismo desde el punto de vista del materialismo histórico. Y para otros simplemente se denominó el oscurantismo o la Edad Oscura. Este periodo dura aproximadamente 1000 años y la sociedad se caracterizó en primer lugar por el dominio de la Iglesia Católica sobre todo lo que se movía. En otras palabras, en esta época que se conoció como el oscurantismo, la Iglesia Católica dominaba la parte política, las artes, obviamente la religión, la sociedad y la economía. De hecho, jóvenes, la Iglesia era la principal terrateniente en el plano económico de la época. Dominaba la política porque instalaba y quitaba reyes a su antojo. Dominaba las artes porque toda obra artística debía ser aprobada por la Iglesia. Si no cumplía con los requisitos, esa obra era destruida. La sociedad, vean, la Iglesia dominaba mediante el púlpito, dominaba las voluntades y las formas de pensar de las personas, manejando la educación en todos los niveles en el ámbito meramente religioso. Y en el plano económico, obviamente, ellos manejaban todas las formas de producción. Entonces, vean, fíjense, la filosofía moderna surge en esta época como opositora al escolasticismo. Vean,
¿Qué es escolasticismo? Es la corriente de pensamiento inculcado por la Iglesia. El escolasticismo consiste en el adoctrinamiento y educación religiosa que la Iglesia impuso a la sociedad. Entonces, vean, esta filosofía surge para contrariar, para oponerse a la filosofía que la Iglesia había impuesto durante más de o casi 1000 años en lo que se llamó la Edad Oscura. Muy bien, fíjense, entonces este renacimiento, jóvenes, ya introduce un pensamiento crítico. ¿Sobre qué? Sobre el esquema medieval. Vean, en la época medieval, jóvenes, todo estaba totalmente dominado por la Iglesia. ¿En qué sentido? Vean, en el sistema feudal estaban a la cabeza los reyes, impuestos por la Iglesia. Bajo de los reyes estaba el clero, que eran los líderes religiosos. Luego estaba el señor feudal, que era el dueño de las tierras, y estaba el vasallo o el siervo. Vean, ellos tenían el poder, pero este tenía nada, ¿verdad? Solamente prácticamente casi era como un esclavo, ¿verdad? Que trabajaba mucho por muy poco, ¿verdad? Estos jóvenes es el esquema feudal, reyes a la cabeza, puestos por la Iglesia, clero, líderes religiosos, señores feudales, personas con tierras, y vasallos, personas que tenían nada, ¿verdad? Vean, cuando surge el Renacimiento, jóvenes, intenta cambiar la forma de pensar de las personas y para ello tiene preceptos. Vean, estos son los 5 preceptos del Renacimiento. Precepto número 1, autonomía para pensar. En el oscurantismo, las personas no eran autónomas para pensar. Recuerden que la Iglesia dominaba totalmente las voluntades de las personas. Con el Renacimiento, la gente ya tiene la libertad para poder pensar de manera diferente, ¿verdad? Número 2, libertad de razonar, ¿verdad? Libertad de pensar, reflexionar, de crear libros, la libertad de opinar en público, la libertad de hacer cosas diferentes, siempre enmarcados en las buenas costumbres y en las leyes, ¿no? Que por supuesto, vean, libertad individual, vean, libertad científica y tecnológica. En otras palabras, las personas ya tenían la capacidad o la libertad para poder crear cosas, para poder descubrir cosas que les servían para él o para ella y para los demás. Y es así, jóvenes, que aquí surgen descubrimientos que van a cambiar el rumbo de la historia para siempre. Por ejemplo, se descubre la brújula, que es un instrumento de localización basado en una pieza de mercurio, que es lo que hace señalarnos los puntos cardinales, y fue vital para fines de descubrimientos geográficos, por ejemplo. Vean, por ejemplo, en esta época se descubre la pólvora, ¿verdad? Se descubre el telescopio y una gran cantidad de descubrimientos sumamente importantes. Vean, se da la laicización. ¿Qué es una laicización? ¿Qué es un sistema laico? Vean, la Iglesia católica es despojada del control de la educación. En este momento, la Iglesia manejaba la formación profesional de las personas y la educación se volvió laica. ¿Qué implica eso? Que la Iglesia dejó de tener influencia sobre la educación y fueron personas comunes las que comenzaron a enseñar en universidades y demás centros educativos. Muy bien, fíjense, en sí, ¿qué es renacimiento? Vean, renacimiento, jóvenes, es el resurgir del ser humano. Vean, fíjense, esto es importante. Antes de que el ser humano cayese al oscurantismo,
el ser humano era muy productivo. Por ejemplo, en la cultura romana y en la cultura griega había una gran cantidad de producción artística, descubrimientos científicos, descubrimientos tecnológicos, pero en el oscurantismo estos descubrimientos prácticamente se cortaron de tajo, ¿verdad? Y pararon. En esta época oscura de 1000 años se produce nada, se produce nada. Y bajo ese punto, el renacimiento entonces implica el volver a nacer, ¿ven? Volver a pensar con autonomía, volver a crear artefactos, volver a creerse en sí mismo, volver a socializar, volver a opinar, volver a la libertad individual que había antes de la Edad Oscura o la Edad Media. Muy bien. Fíjense, en este momento del nacimiento, ¿qué es lo que busca? Ya no busca un ser humano con la cabeza agachada, solamente viendo lo que dice una persona en un púlpito. Ahora busca una persona con una vida plena en todos sus derechos, una persona libre y una persona creativa bajo todo punto de vista. Repito, el Renacimiento busca una persona con vida plena, que sea libre y que sea creativa. Muy bien. Fíjense, también busca una persona que sea amante a la ciencia, a las artes y la investigación, ¿verdad? Recordemos que en el oscurantismo todo lo manejaba la iglesia y era la protagonista principal de todo. En este momento es el ser humano de manera individual el que busca ser protagonista de su propio futuro y se vuelve científico, se vuelve artístico y se vuelve investigativo. Vean, qué importante. En este momento, en el momento del Renacimiento, surge la famosa revolución tecnológica. Todo el mundo intenta inventar algo, todo el mundo intenta producir arte, todo el mundo intenta descubrir ciencia. Y es ahí que surgen los 3 inventos más revolucionarios del Renacimiento. Vean, brújula. La brújula, jóvenes, fue el instrumento fundamental para que el ser humano se aventurase a los océanos. De hecho, la brújula es el descubrimiento más importante para que los españoles, los ingleses, los franceses, los portugueses y los holandeses llegasen a América, por ejemplo. Los descubrimientos geográficos. Vean, el telescopio, el cual fue inventado por Galileo Galilei, que es un artefacto que nos permite poder observar a grandes distancias con bastante detalle. Galileo Galilei lo hizo para observar astros, ¿verdad? Astros, ¿verdad? Que fue un aspecto sumamente importante de su aporte. Vean. Y también la pólvora, que no solamente sirve, jóvenes, para que el hombre sea violento uno con otro, sino que se utiliza para construir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante, brújula, telescopio y la pólvora. Muy bien. Qué importante, fíjense, se dio un movimiento revolucionario que se llamó la moderna física. Y es ahí que surgen personajes sumamente importantes de gran aporte al Renacimiento. Por ejemplo, fíjense, surge Leonardo da Vinci, que nosotros generalmente lo conocemos como un artista pintor, ¿no? Por ejemplo, La Última Cena, que es una de sus obras más famosas, ¿no? Quizá una de las obras más famosas que hay. Sin embargo, Leonardo da Vinci, aparte de ser un artista, también era un filósofo, también era un científico, era un inventor. Por ejemplo, los primeros artefactos que simulaban aviones fueron producidos por Leonardo da Vinci, por ejemplo. Él formulaba teorías sociológicas y filosóficas. Pero, fíjense, tenemos también, jóvenes, a Nicolás Copérnico. Este hombre en su momento crea una teoría que le genera grandes problemas con la iglesia. Se llamó la teoría heliocéntrica, que es básicamente la explicación que él da que
la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa. Antes que Copérnico lanzara su teoría, el ser humano creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y ya sabemos hoy en día que eso no es cierto. Que son los planetas que giran alrededor del Sol. Se llama la teoría heliocéntrica. Helio significa Sol, el Sol como el centro. Y esto le generó grandes problemas. Aparte, jóvenes, que Nicolás Copérnico hizo la famosa revolución cósmica, en donde comienza a hacer descubrimientos astronómicos de gran valía en la actualidad. Vean, también tenemos, jóvenes, a Galileo Galilei, otro astrónomo que apoyó mucho las teorías de Copérnico. Y finalmente, jóvenes, tenemos a Isaac Newton, quizás uno de los científicos físicos químicos más prolíferos de la historia. Vean, su principal aporte, jóvenes, fue la famosa ley de gravitación universal, ¿verdad? Nos aportó el conocimiento acerca de la gravedad y la ley de gravedad más famosa, que es todo lo que sube tiene que bajar. Muy bien. Y así, jóvenes, finalizamos entonces el video. Espero que sea de su agrado y que sea de su provecho. Hasta luego y tenga usted un buen día. Nos vemos.